Bienvenido a este podcast intitulado Señor Calavero habla de cosas, el programa que habla de cosas que no son interesantes y da opiniones que nadie pidió. Este programa está auspiciado por las empanadas de jamón y queso. Empanadas de jamón y queso son como pizzas, pero portátiles. Señor Calavero habla de cosas. Bueno, este programa nace como un millón de millones de otros programas en medio de una situación, justamente como su palabra le indica, de forma mundial, la pandemia, que nos ha llevado a ponernos en cuarentenados en nuestras casas. Y esto dio como resultado el surgimiento de 10 millones de podcasts alrededor del mundo. En este caso no es distinto. Ya tenía otros podcasts, pero quería hacer uno donde simplemente hablara, sin temática, un poquito más libre, capaz. Así que esto es, no sé, alrededor de una hora de Señor Calavero, el que les habla, justamente hablándoles durante una hora. Si necesitan, no sé, alguien que les hable para hacerles compañía, o no sé, algo para pasar el tiempo, o para poner mientras se duermen, o, como todos sabemos, el 50% de la gente que escucha podcast se está bañando o está en el baño. O sea que tenemos un 50% de la audiencia está parcial o totalmente desnuda. O sea, toda la gente que hace podcast tenga en cuenta eso. Así que a usted, señor, que se ha retirado alguna prenda de ropa o todas sus prendas de ropa, a ustedes les mando un saludo cordial, y espero que estén disfrutando de la actividad que estén llevando a cabo, o por lo menos les deseo suerte en eso. Así que, bien, un saludo va para ellos. Es muy loco todo esto que está sucediendo en el 2020, demasiado loco, muy loco. Y como buen ñoño y persona que disfruta de lo geek y del mundo de los cómics sobre todo, hay un cierto paralelismo que estoy sintiendo en los medios. Y sí, más que todo en los medios, sobre todo lo que es podcast, porque consumo muchos podcasts. De hecho, por eso estoy haciendo uno justo ahora. Es, en el caso de los cómics, cada historia, o sea, cada personaje tiene su cómic y tiene una línea donde, qué sé yo, ahora estamos en esta línea en la que Spider-Man está tratando de que su tía May se cure de las viruelas. Y después por acá tenemos Capitán América que no consigue Blem para pulir su escudo. Y por acá tenemos otra línea de tiempo en la que Thor no consigue shampoo y está tratando de buscar el shampoo del destino. Bueno, cada uno tiene su historia, cada uno por su lado. Pero eventualmente, y esto se hace prácticamente todos los años, a veces pasa más de una vez en el año, surge un evento global que une a todos estos personajes que comparten el mismo mundo, pero como que cada uno hace la suya, por lo general. Hay ciertos crossovers, pero cada tanto hay como un evento global. Y este evento global junta a todos estos personajes en una historia particular, ya sea como por ejemplo Civil War, que bueno, vimos la película, pero había un cómic, donde tenés el cómic Civil War, donde te muestran los eventos más importantes de esa situación. Pero si querés podés leer por un lado al Hombre Araña, que ya consiguió que su tía May se curara, pero ahora estamos viendo su historia durante este arco de evento principal. En el caso de Civil War lo vemos viendo cómo lleva su vida. Bueno, es uno de los personajes principales de Civil War, pero va llevando su vida, cómo resolverla, y de repente Tony Stark le ofrece trabajo. Entonces vas viendo su lugar por la historia. Y por el otro lado tenés Thor. Bueno, en Civil War no estaba Thor, pero no importa. Y vemos otro personaje que estaba haciendo durante Civil War. Y después tenés el cómic principal donde ves las batallas principales. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que esta pandemia es como un evento global, como los que se da en los cómics. O sea que tenés cada uno haciendo su podcast o su programa o sus contenidos. Y de golpe, ¡pum!, evento global. Todo el mundo está en la misma. Todo el mundo está en cuarentena y no saliendo de su casa y cuidándose y renegando de no poder salir y demás.
Y en la historia lo vamos a ver como el evento global de la pandemia. Entonces vas a poder ver qué hacía este podcast durante este tiempo y este otro y este otro y este otro, y todos unidos en un mismo evento, globalmente. Porque es algo que nos pasa a nosotros, acá en Latinoamérica, en este caso Argentina, pero le pasa, qué sé yo, a Conan O'Brien en Estados Unidos. Y es un evento muy muy loco, y desde el lado del punto de vista nerdo, que uno le da todo porque es inherentemente nerdo, me resultó muy particular. Y un detalle que no sé si mucha gente lo ha nombrado a esto o habrá hecho esta comparación. Pero bueno, la cuestión es que estamos en esta situación, y en esta situación nace este programa. Este programa en pandemia, donde uno quiere pasar el tiempo. ¿Por qué tengo lentes oscuros? ¿Es porque soy super cool? No. Bueno, en parte. Pero es porque para usar pantalla verde necesito mucha luz, y la verdad que es bastante molesto hacer esto con lentes normales, porque no tengo un estudio profesional, ni luces profesionales, ni pantalla verde profesional. Así que estoy haciendo lo que más se puede con lo que hay, y no son tan aptas para estar viéndolas directamente estas luces. Así que opté por la alternativa más cool, que es tener lentes de sol. Pero lentes de sol en invierno. Pero estos lentes tienen aumento, así que por lo menos puedo ver. Y eso está muy bueno. Y no voy a terminar esta grabación con los ojos todos colorados de cansancio. No a las drogas, muchachos. Como dijo el doctor Miroli. ¿Drogas para qué? Y así es como nace este programa. Vuelvo a repetir. Y redundando todo esto. Y ya que estamos hablando de pandemia, de estar al pedo, como es mi caso, que estoy realmente al pedo en mi casa, he estado aprendiendo a hacer cosas, pero creo que uno de los lugares comunes a todos nosotros es Netflix, o ver películas, o series, o bingear series, que he bingeado bastantes en este tiempo. Bueno, igual las tenía trazadas y todo el tiempo de hacerlo, así que tiene su lado positivo todo esto. No sé cuándo voy a tener tanto tiempo en mis manos otra vez, así que estoy aprovechando para hacer de todo. Y quería empezar hablando de una película que vi en la semana. Pero antes de esto, quiero hablar de dónde viene el contexto de esta película. Porque me denomino un entusiasta. No sé si soy un entusiasta, ni siquiera alguien que estudia lo que voy a decir. Pero siempre me sentí muy atraído en aprender sobre subculturas, contraculturas, pequeños nichos, pequeños grupos, donde uno ve lo popular y uno calcula qué hay en este lugar, qué hay en este otro, pero hay pequeños subgrupos y lugares que uno la verdad no tiene idea hasta que se lo topa. Y ahí es cuando uno dice, qué loco, el mundo es como más complejo y diverso de lo que uno cree. Uno se aburre del mundo, pero el mundo es realmente mucho más diverso de lo que uno cree. Y en este caso, encontré, hace un tiempo ya, un par de años, una subcultura en un mini documental de YouTube, porque los mini documentales de YouTube son una cosa hermosa. Uno puede aprender muchísimo en 10 minutitos. 10, 15 minutitos, y tiene un mini documental que te lleva a un submundo o algo muy particular. Como uno de los más conocidos es Vice. Muchos de sus documentales tienen subtítulos en español, porque están hechos de una forma para ser consumidos no solamente por estadounidenses, sino de una forma global, y eso está muy bueno. Así que gran parte de su contenido está subtitulado. Y otro que me he encontrado también hace un tiempo es un ciclo financiado por la cerveza Indio. Es una cerveza mexicana y su contenido también es mexicano. Este programa va a ser muy mexicano. Vamos a empezar por ahí. Creo que soy medio taco de lo mexicano, así que si hay algún mexicano escuchando, hola. ¿Qué tal? Qué bueno vivir ahí. Está bien que tiene sus pros y sus contras, igual que aquí. Aquí, sentime que acá, pero hay muchas cuestiones de la cultura que realmente me gustan mucho de su país, señor. ¿Me invita a su país cuando pase todo esto? Es más, casi visito ese país este año. Pero bueno, ya todos saben. Evento global. Civil War de virus. Entonces,
La cerveza indio financia un documental, una serie de documentales cortitos con 10 minutos como máximo, y uno de estos hacía referencia a los cholombianos o colombias, pero con K, que es un subgrupo en la era cerca del 2000, creo que es la misma época de los floggers, acá en Argentina. Y si hacemos una comparación, un paralelismo, ambos tenían peinados bastante particulares y bailes bastante particulares, que eran la sensación en toda la juventud. Así que en este caso, ¿por qué se les llama Colombia o cholombianos si son mexicanos? Bueno, al parecer en la zona de Monterrey, bueno, en realidad en todo el país, pero esto que pasó particularmente en Monterrey, ahí es donde nació, se hacen en México en general sonideros. ¿Sonideros qué son? Bueno, los sonideros son fiestas, agasajos, reuniones, donde una persona se encarga de poner música. O sea, es como ir a ver una banda, pero en realidad estás yendo a escuchar música. Y por lo general, los sonideros son bastante temáticos. Pueden ser por géneros, y no solamente géneros... bueno, después le voy a contar un poquito de otros géneros. Pero, en este caso, los DJs conseguían cumbias, porque había una gran demanda de cumbias. Era un tema, un género muy, muy, muy popular, muy pedido, muy bailado por esta zona. Y los DJs se especializaban en conseguir música donde consiguieran, donde pudieran. En una época donde no había internet, todo esto era mano a mano, o viajando, o copia de la copia de la copia. Los sonideros explotaron muy fuerte en los 80s, a partir del cassette, y de que estos equipos se volvían como más accesibles, en cantidad, en precio y demás. Bueno, esta gente de Monterrey trae discos de cumbia colombiana. Y dice, esto va a recontra servir. Pero aquí el problema, palabra que me gusta usar, aquí el problema. El ritmo era muy distinto a la cumbia que se acostumbraba a escuchar. Con respecto a los BPMs, era mucho más alta. Entonces en vez de... era más como... era como mucho más rápida. Y esto no permitía que la gente bailara como le gustaba bailar. Así que el DJ que hizo, agarró, hizo uso de sus aparatejos y le disminuyó la velocidad a estos discos. Y ahora que tenemos discos que suenan a otro ritmo, pero, y fue un éxito zarpado, asombroso en esta comunidad, y se les denominó cumbias rebajadas. Cumbias rebajadas porque justamente se le había rebajado su BPM. Pero está bien, el ritmo de la música está más baja, las tonalidades cambian, pero la canción también cambia. No hay un pero ahí, sino que la canción cambiaba. Y en vez de decir, te amo, te extraño, mi amor, ahora dice, te amo, te extraño, mi amor. Es más, le voy a poner un poquito para que escuchen, porque se escucha más o menos así. Interesante, ¿no? No puedo poner más que eso por cuestiones de copyright, calculo. Pero bueno, igual tampoco hacía falta escuchar tanto. Y esta subcultura no solamente bailaba estos ritmos, sino que también tenía una... por eso se los llamaba colombias con K o cholombianos, porque el cholo es una cultura bastante popular, clases bajas. Y en este caso, no solamente tenían pinta de cholo, sino que le agregaban ciertos aspectos a su estilo. Como por ejemplo se hacían una especie de mechones o algunos flequillos raros o un copete levantado al estilo. ¿Vieron esos patitos? Esos patos que le crecen con un pompón de plumas arriba de la cabeza, así, pum, como si le hubieran puesto un pomponcito arriba de su cabeza. Bueno, ese estilo de peinado y tinturas de colores y la nuca muchas veces rapada. O sea, si te pones a ver, tiene una onda precolombina gran parte de estos estilos. La verdad no lo investigué, pero puede ser que venga de ahí.
Y esta es la subcultura de la que trata la película que he visto en la semana. Ahora que ya tienen el contexto. Y esta película, y hacía rato quería hacer algo con respecto a este tipo de informaciones o subculturas en algún formato de podcast o video. Y en este caso, justo se dio que hace muy poco salió una película que se llama exactamente, no quiero decirlo mal, así que se llama Ya no estoy aquí. Es una película con... es una película bastante libre. O sea, no es una típica película, no es un documental, no es un mockumentary o un falso documental, sino que plantea muy bien, pero muy bien el entorno social y el entorno visual, las estructuras, la ciudad. Y está dirigida por, ahí te digo bien, director se llama Fernando Frías de la Parra, que había tenido otros trabajos, incluso tenía una serie que era una especie de humor, que se llamaba Los Frikis, de un grupo de pibes góticos bastante extravagantes. Creo que le daban en el HBO, pero yo la llegué a ver, no sé si le vi en el Comedy Central, bueno, vi algo de esto, pero después de que lo investigué me di cuenta. Esta historia se da en Monterrey, durante la época en la que reinaba la música Colombia, y encontramos un grupito de jóvenes, adolescentes y preadolescentes, digamos, que están dentro de esta movida, y vemos, el principal es Ulises, un chico de 17 años, que había perdido a su hermano porque había estado metido en el tema de las drogas, incluso había empezado un movimiento de pandillas y demás ahí, y a causa de esto murió. Por lo cual, digamos, es como conocido Ulises y como que no le están rompiendo las bolas porque saben que es hermano de alguien que empezó toda esa movida. Tiene un grupito de amigos, chicos, chicas, donde ves esa cercanía, esa familia alternativa que uno arma, que son las amistades justamente. Y por ahí vemos momentos casi tiernos o de cariño dentro de estos personajes, donde vemos a Ulises como el centro de todo, un pibe que baila muy bien dentro del estilo, entonces como reconocido por bailar bien. Y aparte, y por ser uno de los líderes de estos subgrupos, porque dentro de esto había como muchos subgrupos, de estos pibes se llaman los tercos. En un momento vemos que entra un pibito muy jovencito, preadolescente, un niño, y también encuentra en estos chicos una familia que en casa no tiene. Y dentro de este enlace de personas vemos todo un entorno. Y al mismo tiempo vemos una historia paralela, porque no nos muestra una sola cosa, sino que nos muestra dos tiempos distintos. Uno, porque hay un evento principal que no te lo cuentan hasta mucho más adelante. Pero a causa de este evento, Ulises tiene que mudarse a Estados Unidos. Se muda a Queens, creo que era exactamente. Sí, creo que era Queens. Durante esta época. Entonces tenemos por un lado Ulises viviendo en su mundo, habiéndose ganado un reconocimiento de sus pares y de su sociedad, digamos, siendo el líder de uno de estos grupos y siendo uno de los que mejor bailaba. Y por el otro lado tenemos a Ulises en un desarraigo total, un desarraigo absoluto, donde se fue a trabajar de albañil a Queens, sigue manteniendo su estilo, lo cual allá es rarísimo porque ya no solamente en México su estilo no es tan popular, sino que, o sea, fuera de Monterrey, sino que ya directamente en Estados Unidos era un bicho absoluto de otro pozo. La historia es bastante libre. Si la van a ver, no vayan buscando un desenlace, sino vayan buscando un sentimiento, un paseo por este mundo. Los sentimientos de desarraigo, los sentimientos de familia, los sentimientos de estar atrapados en una situación en la que uno no tiene control.
Y tiene momentos divertidos, ves cómo es toda la cultura, ves cómo son estas reuniones de sonidero, ves la violencia en estas ciudades, ves cómo la droga forma una parte muy importante dentro de lo social, ya sea ayudando socialmente y también siendo un medio muy violento en el que mueren personas y a muchos se les arruina la vida, como Ulises va descubriendo a medida que se entera cosas de los amigos que quedaron atrás. Y también vemos por otro lado la sociedad americana, donde nadie es realmente amigo de nadie en este mundo que nos muestran. Y ves a Ulises no adaptándose, tratando de encontrar una relación, algo que lo conecte con ese pasado, con esa vida que él tenía. Y encuentra personajes que tratan de ayudarlo, que quieren, que simpatizan con él, pero vas viendo toda esta serie de desencuentros en una película que no lleva a un lugar específico, pero sí te hace entender la situación, y eso está muy bien logrado. También cuestiones visuales, hay composición y fotografía que está muy, muy bien realizada. Hay composiciones con la geometría de las estructuras, por ejemplo, que está realmente bien lograda. Gran parte de los escenarios son estos barrios de pequeñas callecitas. Después tenés construcciones abandonadas por una cuestión de recesiones económicas. Hay muchos edificios abandonados y estos pibes se juntan mucho ahí. Ves las juntadas, ves los distintos grupos, ves su relación con la policía, por ejemplo, con la autoridad. Y te plantea muy bien todo eso. Pero si tengo que destacar algo en particular, serían los actores y el trabajo que hizo la gente de casting y el director con los actores. Porque esa creo que es la parte más increíble. Porque no toma actores plenamente profesionales para interpretar estos papeles de estos chicos y adolescentes que están en la historia, sino que busca gente de la zona. O sea, gente que tiene la edad, que maneja el lenguaje, que maneja los códigos, digamos, también de este lenguaje. Y estos pibes funcionan realmente bien en la película. O sea, es muy natural, les crees. Ese creo que es uno de los aspectos más de documental que tiene. Incluso el actor principal, que no tengo el nombre aquí exactamente, pero el actor que hace de Ulises es un cantante de una banda de cumbia que tiene 20 años. Y interpreta muy bien el papel. También que hace un tipo medio tosco y alejado y que no habla mucho, pero está súper bien logrado. La vestimenta, el estilo también está súper bien representado. Así que si le interesa este tipo de películas, donde uno se sumerge en una realidad que no es la suya, pero que pertenece a nuestra realidad, porque una realidad que no es la mía puede ser Melmac, no sé, pero en este caso es una realidad de un país y un tiempo determinado que uno existe en un lugar totalmente distinto, y pasear, digamos, en este estilo de vida o en estos mundos completamente distintos al propio, está buenísimo. Si te gustan esas cosas, te recomiendo totalmente Netflix. Ya no estoy aquí. No sé hace cuánto que está disponible. En Netflix está. Si no tiene Netflix, bueno, se consigue. Incluso estuvo en el país la película, presentándose en algunos festivales. Y contaba el director que cuando fueron a presentarla en el mismo Monterrey, estaba el director acompañado de estos pibes y la policía detuvo a estos pibes para tomarles datos y demás y ver si no andaban algo raro. O sea que la situación es bastante complicada de discriminación y demás en México, siendo que andaban con el mismo director, o sea, están caminando juntos. Eso es un dato interesante que tira el director en alguna de las notas que estuve leyendo por ahí. Así que si le quieren ver, ya no estoy aquí en Netflix. Y ya que estamos hablando de documentales y de México,
Dentro de esta serie de documentales de la cerveza indio, que se llaman Diversidad Nacional, se llaman esos documentales, hay muchos y están buenísimos. Pero recientemente también estuve viendo uno que era sobre los sonideros, pero del rock. Aparentemente en los 80, cuando justamente empezaron a salir estos formatos de reproducir música que eran bastante más accesibles, en una época donde los equipos mismos también eran más accesibles, uno de los géneros que pegó muy fuerte en un sector que lo quiero pronunciar bien, pero en este caso hablaba Netzahualcoyotl. Netzahualcoyotl, bueno, algo así, que eran sonideros de rock, donde no solamente pasaban rock nacional, digamos mexicano, sino que conseguían música de todos los lugares del mundo. Así que tenías desde, no sé, los Rolling Stones, como una banda así súper conocida, hasta una banda totalmente desconocida del rock de Perú, por ejemplo. Y eran éxitos totales, era como un gran baile donde la gente se juntaba a escuchar rock. Y una movida popular de un género que en el caso de Argentina por ahí no es popular de la misma manera. Está buenísimo. Está súper bien. En el caso de Córdoba, las fiestas y grandes conjunciones de gente se dan con el cuarteto. El cuarteto, digamos, copa todo. Todo lo que es la industria es todo cuarteto. Después tenés movimiento y tenés rock. Hay muchas bandas buenísimas. Mucha gente que escucha el rock, pero no se le da tanta bola, entonces como que no crece tanto. Y no existen este tipo de fiestas tan grandes donde la gente pone rock y bailan rock. Como pasó, por ejemplo, en la época antes de que el cuarteto se volviera popular. Existían estas fiestas de rock and roll con bandas o pasando música. Que, por ejemplo, en el caso de bandas como los Iracundos, por ejemplo, esa época sí tuvo un momento muy fuerte del rock. Después, como que otros géneros se volvieron mucho más populares. Gran parte de los músicos que trabajaban en géneros fuera del cuarteto se fueron a trabajar ahí porque justamente había plata y movimiento. Y eso dio como resultado esta disparidad que tenemos hoy en día. Este es el caso, o sea, el ejemplo de lo que pasa acá. Pero en este lugar de México, tenemos eran distintos sonideros que han sido muy populares. Y algunos heredaron esos lugares a sus hijos y a sus nietos. Y tenían camiones armados con equipos. Y los camiones y equipos que usaban actualmente eran los mismos que usaban, prácticamente los mismos de los 80 y los 90. Y empezaba a mostrar que tenían mini discs y formatos que ya ni existen, millones de cassettes. Hasta algunos tenían discos también. Pero eso no es muy práctico, digamos, para llevarlo de acá para allá. Y los equipos y los parlantes y todo lo que usaban era algo que daba en el tiempo, era algo asombroso de ver. Y la biblioteca que tenían era gigante, era increíblemente gigante. O sea, me llevó a pensar, si esta gente digitalizara lo que tiene, habría cosas disponibles que no existen en ningún lado. O sea, hay un montón de bandas y cosas que no deben existir más registro que en lo que tienen estos pibes en sus colecciones. Había uno que se llamaba el Jagger, otro que se llamaba el Hijo del Rey, y a veces hacían crossovers y hacen jodas. En un momento se prohibió ese tipo de jodas durante 10 años prácticamente. Se prohibieron los sonideros y luego volvieron. Porque, digamos, se lo tomó como algo cultural. Y es increíble ver cómo todo parece un poco quedar en el tiempo. Es como muy pintoresco de ver. Hay muchos videos. Les voy a dejar el link de los dos documentales que les acabo de nombrar. Se los voy a dejar ahí para que vean. Y si quieren ver más documentales, están buenísimos. Todo lo que figura ahí. Y comentaba, hay otro fenómeno popular. No, otro fenómeno popular no era lo que quería decir. Otro fenómeno bastante particular que se da es que no hay un baile del rock. La gente va a bailar, pero no hay un baile de rock. Acá la posta es inventar tu paso de rock. Y si está bueno, pega y la gente empieza a bailarlo. Y después quedás como el inventor de ese paso de rock. Entonces sos un langa bárbaro. Y hay infinidad de videos en YouTube de bailando paso de rock, una cosa así se llamaba.
que si buscas, hay mucha gente grabándose en su casa presentando sus mejores pasitos del baile rock. O sea que podés ir y ver cómo lo baila, podés aprender. Tienen seguidores. Es una subcultura dentro de la subcultura. Y eso está buenísimo. Qué loca que es la humanidad misma. O sea, hay culturas dentro de subculturas. Y tenemos esta gente que baila, que también pueden buscar videos de gente bailando en su casa, mostrando sus pasitos de rock. Incluso esta gente famosa por ser sonideros famosos también buscan y copian los mejores pasitos y los van llevando de acá para allá. Así que no tienen desperdicio ese tipo de documentales, se los recomiendo totalmente. Bailando rock urbano. Creo que si pones bailando rock urbano o baile de rock urbano, podés encontrar estos pibes que se filman haciendo sus pasitos. Y hablando de pandemia y de cosas mexicanas, quería hablar de un fenómeno que estas son las cosas que he estado consumiendo todo este tiempo. Por eso, si voy a hablar ahora de algo, aprovecho para hablar de estas cosas porque son cosas que he estado viendo y acumulando y acá no he comentado con mucha gente, así que lo pongo acá en este podcast. Si lo escuchás y te interesa, vas y lo buscas y ahí sos más gente que disfruta de estas cosas y eso está bueno y creo que es el objetivo final de todo esto. Durante pandemia hay muchos sectores que se han visto fuertemente afectados, sobre todo lo que es el mundo del entretenimiento en vivo, el mundo de los shows en vivo ha quedado sumamente golpeado. Gente creativa que se dedicaba a hacer este tipo de cosas se ha volcado a otros formatos debido justamente a esta situación de pandemia. En el caso de México, porque de eso quería hablar en particular, hace un tiempo ya vengo siguiendo podcasters mexicanos, que es gente que hace podcast y hace videos de YouTube, o algunos que son ambos. Y lo que tienen en común es que también son comediantes de stand-up. El comediante de stand-up, perdón, no era eso, el stand-up en México ha crecido muchísimo, muchísimo, ya es algo a nivel popular, son nombres reconocidos dentro del ambiente artístico. Han tenido su lugar en la televisión, ya sea participando de algún programa tipo de concursos o desafíos, como el LOL, donde LOL es un programa que es un formato comprado de Japón, creo que es, donde meten en una casa comediantes, stand-uperos en este caso, y tratan de hacerse reír entre sí, y el que se ríe pierde y se va. Entonces hay como un lugar en la tele y en lugares así como masivos donde los comediantes de stand-up están siendo muy reconocidos y están teniendo mucho trabajo y llenan teatros y les va bien. Y es una movida mucho más fuerte de la que hay en Argentina, por ejemplo, que es una movida que, a mi opinión, la opinión que nadie pidió, todavía tiene mucho por crecer. Pero está en un camino, está en un muy buen camino. En el caso que seguimos hablando de México, ha crecido muchísimo la popularidad de estos personajes, estos artistas del stand-up. Y muchos de ellos se han volcado a otros proyectos fuera del stand-up, que ya sea un programa de YouTube o podcast, o ambos al mismo tiempo. Pero esto ya desde antes. Y ahora en todo en este contexto que estamos teniendo de aislamiento social, le han tenido que buscar la vuelta a no poder hacer shows en vivo. Y han empezado, ya que tienen un buen número de seguidores en lo que es redes y gente que escucha sus programas o ve sus programas, han aprovechado y han desarrollado mucho, porque no era algo que no existía, sino que en este contexto se ha desarrollado un montón, shows en vivo pagando entrada. Se cobra una entrada, te dan un código, cuando llega la fecha y la hora, entras, pones el código y ves el show en vivo. Shows que después no vas a ver en ningún lado, que no van a quedar guardados en ninguna playlist de nada. Si te lo perdiste, te lo perdiste. Y son eventos muy, muy, muy bien producidos. Hay plata
puesta, hay técnicos trabajando para hacer una transmisión totalmente independiente y a través de internet. Algunos lo hacen a través de un acceso por Facebook, que entras te dan el acceso a un grupo de Facebook y ahí tenés el video en vivo desde YouTube. Otros tenés páginas que son dedicadas especialmente para hacer este tipo de transmisiones y han sido cada vez más exitosas. O sea, es una alternativa muy buena. Y creo que más allá de que si en el futuro cambian las cosas, creo que se va a seguir dando. Es más, ya he comprado un par de estos shows y no me arrepiento para nada. Han pasado cosas realmente muy locas. Y también, ya que son privados, no están auspiciados por nadie, se van bastante a la mierda. O sea, algunos que tenían un humor bastante que se iban al carajo, bueno, en estos vivos se iban mucho más a la mierda. Y eso está realmente bueno, porque ves como tus programas favoritos, pero a full capacity, o con una producción mucho mayor a su programa habitual. En muchos casos alquilan algún teatrito o algún bar y están solamente ellos y su gente de producción, y desde ahí transmiten en muy buena calidad de video y de audio. Eso hay que reconocerle, y la verdad que está muy muy bueno. Y en el mundo de los podcasts y los comediantes mexicanos, hay como un podcast verso o un stand-up verso, porque todos son amigos entre sí y se conocen y se referencian y se invitan a sus programas, y eso es parte de lo que ha ayudado mucho a que esto crezca. Y es una movida que acá podría funcionar muy bien, porque hay muchos programas que se conocen entre sí acá, y distintos grupos de programas que se conocen entre sí. Y este tipo de darse manija los unos a los otros está re bueno. Y en cierto punto pasa acá en Argentina, pero no ha crecido tanto este mundito. Así que esperemos que algún día lo haga. Sobre todo en esta época en donde se ha vuelto mucho más popular este tipo de cosas que uno puede ver desde la casa. La cuestión es que hay un mundo ya de programas y de comediantes que la están haciendo realmente bien, y creo que tendremos que estar viendo para ese lado para aprender qué está pasando y un poco adelantarnos a lo que va a pasar acá, porque es impensado e increíble cómo las adversidades cambian la forma en la que hacemos las cosas y cómo nos adaptamos como sociedad o como persona, como sea, a un mundo que cambió totalmente 180 grados, y ahora quedamos mirando para el otro lado. Si fuera 360 terminas en el mismo lugar, pero no. Y esta forma de adaptarse y estas nuevas tecnologías y estos nuevos mundos pegaron como una acelerada muy, muy copada, que deberíamos tener en cuenta y tener a la vista y no perderlas de vista. Así que, este caso, ya que estamos, les voy a comentar lo que consumo yo, por lo menos. Tenemos un programa por ejemplo, hay uno que se llama La Cotorrisa, que es una mezcla de cotorreo y la risa y qué sé yo, que son dos integrantes con un humor muy border, o sea, se ríen de todo por igual. O sea, si sos muy sensible, capaz que no te gusta, pero está totalmente recomendado, lo recomiendo absolutamente. Les voy a dejar el link ese también. Después tenemos, por ejemplo, amigos de ellos, todos estos son conocidos entre sí. Leyendas Legendarias, un podcast mexicano también. Bueno, no sé para qué explico, son todos mexicanos lo que voy a contar ahora, donde hablan de sucesos y hechos particulares que lo convierten en leyendas legendarias, algo así dice cuando empieza. Y habla mucho de asesinatos, no asesinatos sino asesinos en serie, o personajes importantes o locos, o hablan de algún tipo de fantasma o leyenda en particular, o hablan del Bigfoot, por ejemplo, de Pie Grande. Hablan de, por ejemplo, Charlie Manson, pero también hablan del caníbal de la Guerrero, por ejemplo, que era un lugar en México donde se da esta historia de un chabón caníbal. Entonces, como no solamente es lo que todo el mundo escucha, sino que tiene cosas bastante locales. Así que eso está bueno y se lo recomiendo si les gustan ese tipo de cosas, sobre todo porque creo que los podcasts sobre asesinos seriales y casos reales y asesinatos y demás son dentro de lo más popular que hay hoy en día en internet, en el mundo de los podcasts, sobre todo americano. Así que estos pibes le hicieron bien y la pegaron también. Después tenemos La Hora Feliz, que también tiene dos
comediantes, que es el tío Robert y el cojo feliz, porque un chabón que le tuvieron que operar una rodilla. Y ellos plantean un tema en particular y desarrollan ese tema improvisadamente durante todo el programa. Hacían muchos shows en vivos también haciendo este mismo programa, este mismo formato. Y está muy bueno. También tienen otros showcitos en YouTube, así que eso también lo pueden buscar. Y hay muchos programas. Hay muchos. Están realmente buenos. Alex Fernández, un comediante que creo que es uno de los que está siendo más exitoso como comediante, tiene su propio programa, donde tiene programas donde está solo hablando y programas donde tiene algún invitado. Y están muy buenos. Después tenés... o los que hacen cosas en YouTube. Por ejemplo está Ñam Ñam Extravaganza, que es un comediante que se llama Richo Farrell, que invita a algunos personajes, puede ser de la comedia o no, a comer a algún lugar en particular, una comida bastante típica de algún lugar. De México, obviamente. Y te hace salivar porque está buenísimo. Ahora está haciendo Chat Chat Extravaganza, que es lo mismo, pero a través de una videollamada. Ese también totalmente recomendado. Incluso me he enterado de artistas argentinos a través de él, porque han estado participando en su programa. Y a través de él descubrí artistas argentinos. Sobre todo el mundo del rap y eso, porque el tipo es muy fan de eso. Pero no voy a hablar de eso hoy. Tal vez en otro momento, en otro programa, muy probablemente, porque he consumido mucho. He consumido mucho de todo. Y comida también. Muchas pizzas. Así que les voy a dejar esto en links abajo para que lo vayan viendo. Espíen, a lo mejor les gusta algo. Tiene muchos especiales de comedia esta gente que pueden encontrar en YouTube y en Netflix también, por ejemplo. Hay ahí especiales de comedia. Incluso algunos de ellos han trabajado en películas y demás. Así que si tienen ganas de meterse en ese universo, ese podcast verso, stand-up verso mexicano, hay muchísimo para ver y escuchar y ver si algo te gusta. Hay mucha variedad. Y es un mundo que una vez que entré, me hice re fan. Y encontré un montón de material. Y aprendí muchísimo de todo esto que está pasando. Sobre todo de temas de producción y shows en vivo y eso. Es increíble lo que uno puede aprender ahí. De lo que es posible hacer en un evento así. Y la verdad que estoy re vicioso de todo esto. Así que se los recomiendo. Y en otros momentos les voy a traer otros submundos y otras subculturas. Voy a hablar de cosas que haya visto en la semana, porque la verdad que lo que sea que me dé ganas de hablar, voy a venir acá y lo voy a tirar. Y si les gusta, genial. Y si tienen ganas de comentar, me comentan. Si tienen ganas de dar follow, le dan follow. Estoy viendo a través de dónde va a salir esto. YouTube probablemente. O sea, casi seguro. Y en iVoox, porque ahí estaba subiendo podcast de Mondo Calavero. Pero voy a ver si puedo hacer que llegue a Spotify o algunos otros medios para que sea más accesible. Así que bueno, por ahora, un programa que he estado tratando de mantener cortito. Por ahora, este ha sido el primer episodio de Señor Calavero Habla de Cosas. Nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado. Chau.